Bien, hermanos amados, después de este tiempo de alabanza, de adoración, estamos ya con todo nuestro ser dispuesto a escuchar el tema de hoy. También sean bienvenidos, sean benditos todos aquellos ahí en el canal del YouTube que están disponiéndose a ver este video. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bien, hermanos, hoy continuamos con nuestra serie que, como dijimos al inicio, los discípulos de Jesús ahí en Mateo 24 le preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esta serie que hemos iniciado, mire usted, ya vamos mediados de abril y hoy continuamos con la parte número 5. Esta serie es una serie con advertencias para el arrepentimiento de la iglesia y de los que aún no aceptan la verdad. Bien, entonces solo le pido al Espíritu Santo que me dé las palabras adecuadas, un lenguaje apropiado para que usted pueda entender el tema de hoy. En esta serie, hoy vamos a ver la parte 5. Así que le animo a que tenga su lapicera, su cuadernillo. Y el tema que vamos a ver en esta parte 5 es entre la apostasía y la manifestación que está por suceder. Vamos a estar viendo varios puntos, sobre todo uno primero. ¿Por qué Israel hoy es el reloj profético de Dios? No es que solamente hoy, sino que hasta hoy. ¿Por qué Israel es el reloj profético de Dios? Y para entender, como estamos viendo, hoy, indudablemente, hermano, muchos famosos, respetables, vienen tocando el tema sobre la venida de Jesús, el Mesías. Y es indudable que hay muchas ideas, muchos pensamientos propias de su doctrina denominacional que siguen. Pero hoy nosotros vamos a ver qué es lo que va a suceder entre la apostasía y la manifestación del hombre de maldad, o como la Biblia le llama, el inicuo. Algunas versiones le dicen el anticristo. Vamos a ver qué surge en ese espacio primero, qué está por suceder antes que el anticristo se manifieste. Y ya una apostasía que está tomando mucha fuerza hoy en el mundo. Ya hemos dicho que la apostasía tiene que ver con la desobediencia a la verdad. Y sobre todo, cuando la doctrina denominacional
ha abolido la ley y lo que dicen los profetas. Por tanto, no han entendido lo que Jesús vino a cumplir. Eso es lo que dice Mateo 5, 7. Vamos al libro de Daniel. Específicamente en el capítulo 12. Vamos a tocar ahí algunos versículos. Es indudable que debemos entender, como ya varias veces le hemos dicho, que Israel es el reloj profético de Dios. Es decir, todo lo que ocurre en Israel es como una fuerza dominó sobre el resto del mundo. Hoy en Israel están ocurriendo situaciones en la política, situaciones en la vida social de las personas que no se había visto en años anteriores. Está muy fuerte lo que hoy viene ocurriendo. Y no solamente en eso, sino también en los ataques terroristas, tanto desde este grupo terrorista Hamas, que está en Gaza, allí casi bien pegado al oeste de Israel, muy cercano al mar Mediterráneo. Por ahí está Gaza, es un pedazo donde están los palestinos. Bien, y de lo que vamos a hablar es de que algo tiene que ocurrir en Israel para que el efecto dominó ocurra en el mundo. Eso es para poder entender qué es lo que va a ocurrir entre la apostasía y antes que se manifieste el hombre de maldad o el anticristo, como se le conoce. Daniel capítulo 12, vamos a leer primero del versículo 1 al 3. Mucho oído espiritual. En aquel tiempo se levantará Miguel. Ya vamos a ver a qué tiempo se refiere. En versículos siguientes vamos a ver a qué tiempo se está refiriendo este pasaje o lo que Daniel escribía. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Acá lo dice también. Es el arcángel que vela sobre los hijos de tu pueblo. El arcángel Miguel, desde los tiempos de Daniel hasta hoy, es el arcángel que vigila y cuida al pueblo de Dios. Si no, imagínense lo que les comentaba, solo lo reciente, porque de año anterior y años anteriores, pero hace 2 semanas, este grupo terrorista Hamas lanzó sobre Israel 45 misiles. ¿Tú sabes, hermano amado, lo que son 45 misiles? Sin embargo, Israel pudo contener 43 de ellos y 2 cayeron, pero en zonas que no hicieron daño. Seguimos. Dice, será tiempo, refiriéndose al tiempo sobre el cual escribe Daniel, será tiempo de aflicción, dice, cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad, y en aquel tiempo algunos de los hijos de tu pueblo, o sea, de Israel, serán librados.
Acuérdese usted, cuando veíamos el libro de Apocalipsis, los 144,000, ¿quiénes son, no? Son una cantidad de israelitas de las 12 tribus de Israel. Seguimos. Todos aquellos que se hallen inscritos en el libro. Qué importante. Inscritos en el libro. Es decir, van a ser israelitas, verdaderos judíos mesiánicos, creyentes redentivos. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para destrucción y vituperio eterno. Veremos más abajo algo sobre este tema. 3. Los que hayan hecho lo bueno y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que hagan vencer a muchos resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas a infinita eternidad. Hasta aquí vemos que este pasaje de Daniel 12 habla de un tiempo en el cual dice, no, o la tierra no lo ha experimentado desde la antigüedad hasta ese tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? ¿Qué tiempo de aflicción es ese? Les voy dando un adelanto. Este pasaje que hemos leído, estos 3 primeros versículos de Daniel 12, se está refiriendo a lo que ya terminamos de estudiar en el libro de Apocalipsis todo el año pasado, 2022. Se está refiriendo a ese tiempo de la gran tribulación, que son los 7 años. Pero al tiempo al cual se refiere Daniel aquí específicamente, o sea, el tiempo en que se levanta Miguel, es el tiempo en el cual va a ser un tiempo de mucha aflicción como nunca antes ha habido desde los días de la antigüedad. Quiere decir que hasta el día de hoy la humanidad aún no experimenta esto de lo cual habla Daniel. Pero vamos a ver cuál es ese tiempo. En Daniel 12, en el mismo capítulo, veamos 3 versículos, del 5 al 7. Entonces yo, Daniel, vi, y he aquí que otros 2 estaban de pie, uno de este lado del río y el otro de aquel lado. Y dijeron al varón que estaba ataviado con vestiduras magníficas y que estaba de pie sobre las aguas del río. Aquí muchos respetables dicen que es Jesús. No es Jesús, pero sí es un ángel de alto rango. Pregunta aquí, dice, ¿hasta cuándo será el fin de esto? Le pregunta a este ángel de alto rango que estaba sobre las aguas del río. Y escuché al varón que estaba ataviado de vestiduras magníficas y que estaba de pie sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por el que vive por eternidades. Y aquí está dando ese tiempo. ¿En qué consiste? Que será por un tiempo, tiempos y la mitad
de ese tiempo. Quiere decir 3 años y medio, ¿no? Así, 3 años y medio o así el más chiquito. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí está hablando de los 3 años y medio, ¿no? Que cuando vimos el libro de Apocalipsis, los 3 años y medio, la segunda parte de los 7 años de la gran tribulación, era el tiempo en que el anticristo se iba a manifestar de lo que era realmente. Ya él manifestado 3 años y medio antes, pero como aparentemente un hombre de paz. Y seguimos. Y en el tiempo en el que sean libradas las manos de todo el pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. ¿Qué nos está diciendo este pasaje con respecto ya a lo que hemos venido comentando? Que el tiempo de la gran tribulación va a iniciar en Israel. En la segunda mitad de los 7 años será, dice, tiempos de aflicción cual nunca ha habido desde la antigüedad, es decir, hasta este tiempo de los 3 años y medio. Y si ocurre algo en Israel de este tamaño de aflicción, ocasionado por ese tiempo de los 3 años y medio, quiere decir que si Israel es el reloj profético, esto va a ocurrir también en el mundo, o sea, en la parte occidental de lo que se refiere a la ubicación de Israel. Ahora vamos al hoy. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Si quiere pararse un ratito de que está sentado, hágalo ahorita, porque después ya no se va a poder parar. Vamos, tome un vasito de agua, algo. Actualmente, el nuevo orden mundial está en marcha. Sí, este nuevo orden mundial, como dijimos cuando estudiábamos el libro de Apocalipsis, va a tener 2 elementos, el político y el religioso, ¿no? Inclusive dijimos que muchos famosos respetables estaban desviando la verdad por ideas, por pensamientos denominacionales o que surgen en ellos mismos por alguna razón que podemos entender también. Y desvían la atención del Medio Oriente para centrarse en que los elementos que van a motivar la aparición del hombre de maldad, esto tiene que suceder en Occidente, a través de diversos organismos, Comunidad Económica Europea, la Organización Nacional de las Naciones Unidas y así, grupos occidentales.
que el anticristo se levantará por Roma en las 7 colinas y todos esos aspectos que ya nosotros vimos anteriormente, lo cual no es así. Determinamos por el entendimiento que nos da el Espíritu Santo, el contexto bíblico, nos pudimos entender que la religión que va a inundar, escuche usted bien, el mundo es el islamismo, donde sus representantes son los musulmanes. Eso fue lo que vimos ampliamente en el libro de Apocalipsis el año 2022, todo el año 2022, cuando correspondió tocar el tema. Entonces, aquí viene lo interesante. ¿Cómo es que en el Medio Oriente se tiene que afianzar esta religión musulmán que lo viene haciendo? Creo que les di un dato inclusive, que en Europa, en la región de Europa, por cada 10 niños que nacen, 8 son musulmanes. Impresionantes, impresionantes. Después le voy a dar otro datito que usted se va a sorprender. Y el islamismo cree, fíjese, actualmente, el islamismo o los musulmanes creen que las enseñanzas del Corán y lo que enseñó Mahoma, escuche bien, son compatibles con los principios de igualdad económica y social que pregona el socialismo. Es decir, hoy los musulmanes son socialistas, así se considera. Ya vamos viendo ahí el aspecto político y vamos viendo el aspecto religioso. ¿Y cómo esto alcanzaría a América y a Occidente, ¿no? Toda la parte de Europa, hacia la parte occidental del viejo continente y todo América? ¿Cómo impactaría esto? ¿Recuerda usted junio del 2021? Aunque yo ya había escrito algo al respecto, que la fachada del anticristo era el comunismo. El comunismo es una línea del socialismo. El socialismo tiene esa... ellos establecen, pregonan que las personas son los dueños de un país. Por lo tanto, hay igualdad. Todos deben tener cosas por iguales. ¿Qué ha venido ocurriendo en América en estos días? Prácticamente hoy, 2022, a excepción, creo, de Estados Unidos y de algún otro país americano que no me ubico muy bien, después el resto son socialistas. La gente, si nosotros vemos aquí en Perú, y eso está ocurriendo en diversas naciones de América, se están haciendo socialistas. Están siendo puestos, inmersos a esto que pregona el socialismo, ¿no?
la igualdad económica y social. O sea, donde no hay ricos y no hay pobres. Todos, la distribución por igualdad. Y cuando uno ve quién fue el iniciador de este socialismo, fue Marx. Ese Marx, cuando usted lee, odiaba a Dios. Es más, decía, todo lo de la tierra es para los hombres. Y dejemos al Dios del cielo, porque la tierra le pertenece a los hombres. ¿Se da cuenta? Actualmente, América y mucha parte ya de Europa, sus gobernantes son socialistas. Y usted me dirá, un momentito, pastor, profeta, un momentito, hijo de Dios, aleluya por ello. Estados Unidos, no. Ahí es donde le voy a dar el dato. Ahí le doy el dato. Actualmente y siempre hemos visto que el que protege mucho a Israel es ¿quién? Estados Unidos. Y mire usted, también cuando vimos el libro de Apocalipsis, dijimos que va a haber un momento en que Estados Unidos tiene que desaparecer del mundo como potencia económica, ¿no? ¿Dijimos eso? Sí. Y usted dirá, ¿pero cómo? Ahí le doy el dato de hoy. Agárrese, mi hermano. El 61% de los jóvenes de hoy, de 18 hasta 29, 30 años, el 61% de los jóvenes de hoy en Estados Unidos ven al socialismo como una opción. ¡Wow! El 61%. Y cuando uno hoy ve el contexto de Estados Unidos de hoy, pues como que los dos grandes partidos, los republicanos y los demócratas, se están desinflando, ¿no? El expresidente Trump, republicano, está hoy con un juicio terrible. Entonces, es el escenario perfecto, ¿no?, para que surja algún candidato del socialismo. Hay socialismo en Estados Unidos. Lo que pasa es que no toma fuerza, pero tomará en su momento. Y ya sabe usted por las experiencias que estamos viendo en nuestro contexto nacional y en el contexto de América Latina, cómo opera el socialismo a través de su línea, el comunismo. ¿Se imagina usted Estados Unidos socialista, comunista? ¡Santo Dios! ¿Esto qué significa? Significa que el gobierno mundial está en marcha. Ya le hemos dicho que el islamismo o la religión musulmana es la religión que va a manifestar al anticristo. Y esto no es de ideas, pensamientos, esto lo hemos visto en el libro de Apocalipsis ya. Y si hoy estos musulmanes son socialistas, y cuando el socialismo esté bien implantado en Occidente, se unen. Y ahí está el gobierno mundial. Escenario que el anticristo espera.
Y no está muy lejos, hermano amado, como ya hemos visto. Cuando entendemos lo que es la higuera y el fruto de la higuera. Sobre todo cuando entendemos, y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, y cuando entendemos cuántos años tiene una generación y a partir de qué año se cuenta los 70 años. Eso ya lo vimos en el libro de Apocalipsis. En este nuevo orden mundial que ya está en marcha, la apostasía está en marcha, la desobediencia está marcándose cada vez más. De repente lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Un poquito más adelante. Pero hay una pregunta que es motivo de este mensaje de hoy. Antes de la manifestación del hombre de pecado, es decir, del anticristo, ¿qué va a ser quitado de en medio del mundo? ¿Qué es lo que se va a quitar? Porque hay un versículo que nos dice qué es lo que se tiene que quitar. Vamos primero, ¿qué es lo que los famosos respetables entienden? ¿Qué es lo que tiene que ser quitado antes que el hombre de maldad, el inicuo o el anticristo aparezca? Y es su doctrina de los famosos respetables. Ahora le quiero decir algo. Usted no vaya a pensar, bueno, ya los hermanos de la congregación saben, pero usted si ve por primera vez este video, hermano, amigo, no piense que soy el único que está hablando de este tema. De que somos pocos, sí. Los famosos respetables dicen que antes que se manifieste el hombre de maldad para iniciar esos 7 años de gran tribulación, lo que tiene que ocurrir, dice, es el arrebato de la iglesia. Es decir, la iglesia ya no estará. No va a estar la iglesia, dice, para ellos. Y nosotros hemos visto, de acuerdo al libro de Apocalipsis, que la iglesia estará en los tiempos de la gran tribulación. Otros famosos respetables dicen que lo que se quitará de en medio antes que se manifieste el hombre de maldad será el Espíritu Santo. Es como, qué error, es como quitar a Dios del control de la tierra. Es algo increíble de pensarlo. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras al respecto. Al menos sobre los famosos, respetables y otros líderes que pueden estar hablando estas cosas que aparecerá antes. Vamos a Jeremías 14. Jeremías 14. Y vamos a leer el versículo 14 y 15. Hace calor, hermano. Jeremías 14, 14 y 15. Luego Yahweh me dijo: los profetas profetizan con falsedad en mi nombre, pues yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado.
Ellos les profetizan visiones falsas, adivinaciones, augurios y engaño de su propio corazón. ¿Y sabe qué, amado hermano? No sé por qué le gusta esto a la gente. No sé por qué. Versículo 15. Por tanto, así dice Yahweh, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre, cuando yo no los he enviado, y dicen, no habrá espada, no habrá hambre en esta tierra. Por la espada y por el hambre perecerán esos profetas. Es decir, que esos profetas morirán por hambre. Increíble. Por las falsedades que hablan. Por todo aquello falso que estén hablando. Dice, por ellos van a perecer. Ya el apóstol Pablo nos dijo algo muy determinante, que nadie los engañe. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los 3 primeros versículos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hermano amado, son días en que usted tiene que ser muy prudente de no ser movido en la manera como nuestro Padre Celestial nos está haciendo pensar en estos días. Dice que no debemos ser movidos de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis por lo que oigamos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muchos anuncian que el día del Señor está cerca, pero no dicen qué es lo que tiene que suceder antes. Y si lo dicen elementos y cosas de acuerdo a su doctrina denominacional. Ya usted sabe lo que significa doctrina. Ideas, pensamientos humanos para entender las Escrituras, que se alejan indudablemente de la verdad. Y en el versículo 3 nos dice el apóstol Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque Jesús el Mesías, dice, no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, aquí viene, nos estamos acercando a aquello que va a ser quitado. Ya les dije al principio que cuando entendí esta parte, mi corazón se impresionó, pero mis sentimientos se llenaron de compasión también por aquellos creyentes que aún, guiados por doctrinas denominacionales, no tienen la verdad. Y por aquellas familias, personas que aún no aceptan la verdad o a Jesús, el Mesías. La apostasía o desobediencia, como está en algunas versiones bíblicas,
Eso viene a ser, escuche bien, el misterio de iniquidad de la cual habla el apóstol Pablo, y que ha estado en marcha desde los tiempos de Jesús y continuó creciendo en los tiempos de los apóstoles y continuó hasta estos días creciendo de una manera impresionante. Doctrinas denominacionales. Ya veremos que el apóstol Pablo se refiere, ya empezó el misterio de la iniquidad, es la apostasía. Algunos dirán, ¿y cuál era la apostasía del tiempo de Jesús? Eran los fariseos, los saduceos, ¿no? Que habían creado su propia doctrina denominacional, una interpretación incorrecta en ese tiempo, de la ley y de los profetas. ¿Y qué está pasando en Occidente? ¿Cómo es que esta apostasía se está incrementando? Es lo que hace un rato leía, que nadie nos engañe, que no nos dejemos mover fácilmente del modo de pensar que estamos adquiriendo en estos últimos días. Ni nos conturbemos por lo impresionante del predicador, como decía por ahí alguien, el pico de oro, cuidado, no se me estremezca usted, ni por palabra, como que si fueran que vengan de Dios. Hermano amado, aquí en Occidente existe lo que hoy se llama el ecumenismo evangélico. El ecumenismo evangélico, ya le dije mi fea experiencia que tuve hace algunos años atrás, que me invitaron a era una agrupación de muchas iglesias, y cuando fui comencé a ver pues a diferentes líderes de diferentes denominaciones que no tenían una unidad en cuanto a las escrituras, ¿no? No quiero dar nombres, pero diferentes denominaciones de las que hasta hoy existen, hoy están por igual. Hermano, fui una vez y ni más fui. Algo así no es que no esté sucediendo, está sucediendo y aún está tomando más fuerza. Por ahí escuché en el canal cristiano, que ya ustedes saben cuál es aquí en Perú, bajo el contexto que cuando Cristo venga tienen que encontrar una sola iglesia, y que han empezado a juntarse, no a unirse, a juntarse respetando sus propias doctrinas denominacionales. Algo así como estuve yo hace algunos años, invitado a una reunión ahí por Guzmán Blanco. Hoy el ecumenismo evangélico se está manifestando muy fuerte en Occidente, muy fuerte. Y usted dirá, ¿y qué viene ocurriendo en Israel? En Israel, hermano amado, hoy 2023, abril del 2023, el judaísmo, escuche bien, el judaísmo, que es una doctrina denominacional, está en el Congreso de Israel y está en el gobierno actual de Israel, afirmando su presencia en las decisiones
del Estado de Israel. Mire usted este escenario mundial. En todo este contexto que les he compartido, ahora vamos a impresionar un poco nuestro corazón y tal vez a llenarnos de compasión por los demás. ¿Qué es lo que está deteniendo la manifestación del hombre de maldad hasta el día de hoy? Y que está muy cerca. Ya eso nosotros, el estudio de Apocalipsis nos arroja no la fecha ni la hora, pero sí el tiempo. Vamos a Segunda de Tesalonicenses al capítulo 2. Búsquenlo, es bueno que lo busquen. Tesalonicenses, mientras seco el sudor por el trajín espiritual. Sí, hermano, he tenido que traer varios pañuelitos porque la calor, mi calor interno y el calor del fuego del espíritu es tremendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, vamos desde el versículo 9 al 12. Vamos a leer. Porque la venida de aquel inicuo será conforme a la operación de Satanás, con todo poder, señales y falsos prodigios. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad. Disculpen. Este no es. Disculpen. Vamos a retroceder un poquito para atrás. ¿Qué detiene la manifestación del hombre de maldad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 6 al 8. Segunda de Tesalonicenses, del capítulo 2, del 6 al 8. ¿Qué detiene al hombre de maldad? Pero ahora ustedes saben lo que lo detiene. Fíjense, ya los creyentes de Tesalónica, de los tiempos de Pablo, sabían. Y la gran pregunta es ¿por qué los famosos respetables no lo saben aún? Para que se manifieste a su tiempo. Es decir, los creyentes de Tesalónica sabían que va a haber un tiempo en el que se va a manifestar, pero ellos también sabían qué es lo que lo detiene. Interesante, ¿eh? Y aquí el apóstol Pablo nos permite entender por qué el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar. ¿A qué se refería el apóstol Pablo con el misterio de la iniquidad? La apostasía, la desobediencia a la verdad, la aparición de doctrinas denominacionales. En su tiempo él tuvo la experiencia con los fariseos, con los saduceos, los gnósticos, después en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Versículo 7 dice, porque el misterio de la iniquidad ya empezó a trabajar. Es decir, comenzó su labor, la apostasía comenzó a extenderse. Solo que, ciertamente, seguimos,
cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio. Entonces será manifestado el inicuo. ¿Qué es lo que lo detiene? A quien nuestro Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y lo nulificará con la manifestación de su venida. El apóstol Pablo nos dice acá que el misterio de la iniquidad comenzó, es decir, la apostasía, la desobediencia, eso que tenía que crecer en el tiempo y que hasta el día de hoy ha crecido de una manera impresionante porque hay muchas denominaciones, muchas doctrinas denominacionales. Y les expliqué el concepto de lo que es una doctrina denominacional. Son ideas, son pensamientos humanos para entender las escrituras bíblicas y que esto indudablemente no lleva a la verdad. Puede estar escrito, pero no han descubierto el interior de lo descrito. Como vamos a comenzar a ver. Porque aquí el apóstol Pablo nos dice quién es el que va a ser quitado. Lo que pasa que hay que abrir esta escritura. Hay que abrir el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y el único que abre es Jesús el Mesías. Y el único que cierra, a quien tiene que cerrarlo, es Jesús el Mesías. ¿Qué será quitado de en medio? Para que el inicuo se manifieste. Aquí sí ahora vamos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 9 al 12. Tome su agüita. Y vamos a leerlo con tranquilidad. Muchos han leído esto, pero no lo han entendido. Ese es otro tema. Y como les dije que el único que abre las escrituras, o sea, la puerta al entendimiento de una escritura, es Jesús el Mesías. Nuestro Mesías. Mesías de este mundo. El mundo necesita al Mesías. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo de 9 al 12. Porque la venida de aquel inicuo será conforme a la operación de Satanás, con todo poder, señales y falsos prodigios. Ya, aquí viene, hermano amado. Espero lo entienda. Voy a tratar de hacer lo más detallista que pueda para que se entienda. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los perdidos. Ya hemos dicho que es la iniquidad, la apostasía. Y aquí viene lo compasivo que nos debe levantar hoy. Dice, por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. ¿Entendió esa parte? Vamos a leerlo. Quiere decir que hay familias, personas y varones que habiéndose ingresado a una doctrina denominacional o estar al margen de cualquier doctrina denominacional, están en apostasía, en desobediencia. El versículo 2 dice, y con todo engaño de iniquidad
para los perdidos. El perdido a un cristiano y el perdido a un no cristiano. Porque uno está en apostasía y el otro está ignorando a Dios. Dice, y por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. Quiere decir, antes de la manifestación del inicuo, habrá gente perdida, ¿no? A causa de la apostasía y a causa de no haber aceptado a Jesús verdaderamente como su Mesías. Y mire lo que sucede en el versículo 11. A causa de esto, mire, antes que se manifieste el inicuo, ha habido un engaño de iniquidad, la apostasía. Para los perdidos, ¿quiénes son? Los cristianos en apostasía y aún los que no son cristianos. Estos perdidos, dice, al no haber aceptado el amor de Dios, el amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ya les he explicado eso ampliamente en qué consiste eso. O sea, aquellos que no aceptaron ese primer amor, ese amor por el cual, dice, hubieran podido ser salvos, están ahí. Y el inicuo a punto de manifestarse. ¿Y qué les pasa después cuando el inicuo se manifiesta? Versículo 11. A causa de esto, Dios dice, en esos 7 años de tribulación, les enviará una operación de engaño para que crean en la falsedad. Dios mismo les envía a estos perdidos que no quisieron ser salvos. Cristianos creyentes en doctrinas denominacionales, familias, personas que no aceptaron a Jesús, fueron indiferentes. Cuando el inicuo se manifieste, Dios les va a enviar un engaño. Su mente va a ser engañada. No es que ellos van a adquirir más engaño, no, Dios les envía. Qué terrible, hermano. Una operación de engaño para que crean en lo que el anticristo va a comenzar a decir. Toda la falsedad que van a comenzar, es decir, sus seguidores. Versículo 12. Para que sean condenados, ahí viene la sentencia del Dios Todopoderoso. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. Es decir, no quisieron saber nada con Mateo 5:7. Y se dejaron engañar por las doctrinas denominacionales que desde los tiempos de Jesús había iniciado la apostasía en Israel, inició también en Occidente hasta el día de hoy. Y todas aquellas personas, familias que no aceptaron a Jesús, fueron indiferentes. No necesito a Jesús. O mañana, o más tarde, o el próximo año. El anticristo manifestado desde su primer día, Dios le envía a toda esa gente espíritu de engaño. ¿Para qué?
para que le crean al anticristo. Y ellos van a ser condenados, todos, juntamente con los que no creyeron a la verdad, desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque prefirieron la iniquidad, es decir, prefirieron la apostasía. Prefirieron que les dijeran, todo te va a ir bien en Jesús. A partir de mañana es un nuevo día para ti, comenzarás a adquirir todo lo que quieras. Habrá paz en tu vida, todo será paz en ti. Ese es el mensaje que le gusta a la gente. Dios va a cubrir todas tus necesidades, eso es cierto. Pero hay algo antes que hacer. Es decir, hermano amado, siendo un poco más directo, antes de que aparezca el inicuo, antes de que aparezca el anticristo, antes va a ser quitada la gracia de salvación. Es decir, va a ser quitado Efesios 2, 7, 8. ¿Qué dice Efesios 2, 7, 8? Efesios 2, 7, 8. Para manifestar en las edades venideras la grandeza de la riqueza de su gracia y su bondad, la cual mostró para con nosotros mediante Jesucristo. Porque es por su gracia que hemos sido salvos, mediante la fe, y esto no ha surgido de ustedes, sino que es un don de Dios. Lo que Dios quitará de en medio, antes de que aparezca el anticristo, será su don de gracia de salvación. Es terrible, hermano. Y no hay nada que inventar. Segunda de Tesalonicenses es bien claro. Por cuanto no aceptaron el amor verdadero, no lo aceptaron el amor verdadero, no aceptaron a Jesús el Mesías en su verdad. El testimonio de su palabra no fue aceptado. No fue aceptada la ley, no fue aceptada los profetas y el evangelio en su integridad. Solo quisieron el evangelio. Es terrible. ¿Y sabe usted en qué tiempo estamos? Eso se lo dije creo que desde el año pasado, 3-4 meses antes que termine el año. Estamos en el tiempo de Romanos 11, 25 y 26. ¿Cuál es la situación actual de los gentiles creyentes de hoy y los gentiles no creyentes? Es decir, aquellos que no nacimos en Israel. Romanos 11, 25 y 26 nos da la luz para entender hasta qué día los gentiles pueden ser salvos, hasta qué tiempo un gentil puede ser salvo. Romanos 11, 25, 26. Deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón. ¿Por qué dice parcial? Porque ellos no son idólatras. Aman a un Dios verdadero, sí, pero tienen una ceguera espiritual parcial.
porque aún no aceptan al Mesías, aún no aceptan el evangelio del Mesías, de su Mesías. Y aquí viene, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo, es decir, todo aquel que se registra en el libro de la vida, todo judío mesiánico verdadero. Porque, como ya les dije, hoy en Israel hay israelíes y hay israelitas. El israelí, tienen pues su ciudadanía como israelí, de ser de Israel. Hay musulmanes, hay gente católica y hay también verdaderos israelitas que vienen de las tribus de Israel. Todo eso es la nación de Israel. Hermano amado, como les decía, ya varios días y días antes, estamos en los días finales de hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Cuándo va a ser el fin? Antes de que aparezca el inicuo. Los gentiles de hoy tienen la oportunidad de tener el don de la salvación. Porque el don de la salvación, hermanos amados, no estará en los 7 años de la gran tribulación, ni mucho menos en el segundo evento del cual hablamos en el libro de Apocalipsis, el gran juicio de Dios. Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Quedan muy pocos años para que un gentil salga de una doctrina denominacional. Quedan muy pocos años para que el gentil, Dios en su misericordia, le alcance su don de salvación. Queda muy poco tiempo, algunos breves años. El llamado al arrepentimiento es el mismo de hace más de 2000 años. La puerta de salvación para los gentiles ha comenzado a cerrarse. Hechos 17, del 30 al 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de extravío, los tiempos de estar en una doctrina denominacional, los tiempos de ser indiferente a Dios, de no aceptar a Jesús como su Mesías. Esos son tiempos de extravío. Pero ahora dice que Dios ordena a todos los hombres. Y cuando la Biblia habla de hombres, no se refiere exclusivamente al varón, se refiere a humanidad, es decir, al varón y a la mujer. Ahora ordena a todos los hombres que en todas partes todo hombre se arrepienta, porque ha establecido un día en el cual con justicia habrá de juzgar a toda la tierra, por medio del hombre a quien él ha designado y que hace volver a su fe a cualquiera, porque lo ha resucitado de entre los muertos. Hermano amado,
Solo puedo decir, nosotros que estamos conociendo la verdad ahora, y vuelvo a repetir ahí a mis hermanos del canal, no soy el único, pero somos muy pocos que estamos hablando de esto, muy pocos, porque la apostasía está muy fuerte, muy fuerte. Las doctrinas denominacionales se están juntando bajo conceptos humanos. El creyente de hoy está a tiempo, así como la familia, el varón y la mujer indiferente a Jesús está a tiempo. Todavía, pero queda poco. La puerta de nosotros los gentiles para acceder a la salvación está muy cerca, se está cerrando esa puerta. Son muchos años que esa puerta ha estado abierta, digamos, de par en par, desde los tiempos de los apóstoles. Más de 2000 años abierta, pero en estos últimos días finales se está cerrando. Aquí el gran desafío es no caer en la iniquidad de hoy, que es la apostasía, es la desobediencia, que hoy se pregona con una fuerza muy espectacular, muy grande. Ya hemos dicho que el nuevo orden mundial va a tener poder político y poder religioso. El poder político ya está copando el mundo. El poder religioso ha comenzado ya a copar el mundo. No seamos engañados, ni que nadie nos cambie nuestra forma de pensar, por más picos de oro que hubieren y que uno escucha. Hermano amado, esta serie, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?, es una serie de advertencia y de caminar al arrepentimiento. Hay que cambiar nuestra forma de pensar continuamente. No pensemos que Dios es tolerante, jamás. Dios no es tolerante. Es más, a la iglesia de Tiatira le sacó en cara su tolerancia. Dios no es tolerante, hermano amado. No pensemos que Dios es tan bueno de aceptarnos como somos. Queda algún tiempo todavía de no ser engañados. Con mis hermanos del canal, espero haber ayudado en algo, y es un buen momento que usted también lo comparta. Son días de compartir, hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.